Hola, en este video les voy a hablar ahora de la electricidad dinámica. Si no han visto el video anterior donde les hablo de la electricidad estática, les recomiendo mucho que lo vean. Bueno, antes que nada voy a dar un breve resumen sobre lo que vimos en el video anterior. A la electricidad la podemos clasificar en electricidad estática, que es, por ejemplo, cuando nosotros frotamos un globo con un paño. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el globo adquiere más electrones y se carga negativamente. Bueno, otro tipo de electricidad que hay es la electricidad dinámica. La electricidad contiene carga estática, que es en reposo, y se da cuando los electrones se acumulan en un punto determinado de un material. Cuando un cuerpo adquiere una carga ya sea positiva, es decir, cuando un cuerpo adquiere una carga positiva es porque pierde electrones, es decir, va a tener más protones que electrones. Y cuando adquiere una carga negativa es porque está ganando más electrones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Al adquirir una carga va a afectar a los demás cuerpos que se encuentran alrededor y eso va a causar que los atraiga o que los repele. Y esto va a depender de la carga del cuerpo. Recordando que cargas iguales se van a rechazar, es decir, por ejemplo, dos cargas positivas. Por ejemplo, si nosotros frotamos a dos globos con nuestro cabello o con un paño, ¿qué es lo que sucede? Los dos globos se van a cargar negativamente, van a adquirir electrones. Entonces los dos van a estar cargados negativamente y si los queremos juntar, se van a rechazar porque pues las dos cargas son iguales, son negativas. Ahora les voy a hablar de la electricidad dinámica. Dinámica quiere decir movimiento y estática quiere decir reposo. Por lo tanto, la electricidad dinámica es electrones en movimiento. Lo que sucede es que para que la electricidad pueda ser realmente útil debe de encontrarse en constante movimiento. Es decir, debe de haber alguna fuente que nos ayude a generar cargas eléctricas en constante renovación, es decir, constantemente. Por ejemplo, si recuerdan de la electricidad estática, si nosotros frotamos un globo, bueno, un paño con un globo, ¿qué sucede? El paño le va a ceder electrones al globo. Entonces, el globo al tener más electrones se va a cargar negativamente. Se va a cargar negativamente, pero la electricidad estática, después de un determinado tiempo que es corto, pierde su efecto. Entonces no nos sirve mucho para poder hacer funcionar un circuito eléctrico. Para eso está la electricidad dinámica, para poder hacer un trabajo realmente útil. Debe de encontrarse las cargas eléctricas en constante renovación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una pila eléctrica. Vemos que hay una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa nos indica que hay un exceso de electrones en este extremo y la parte positiva es que hay una carencia de electrones. Entonces, la parte negativa de la pila, el terminal negativo, hay un cable ahí, que hemos conectado un cable al terminal negativo de la pila y ese cable lo conectamos a un extremo del foco. Y en la parte positiva de la pila tenemos otro cable que es un conductor, que es cobre por lo regular. Entonces, el positivo, donde hay una carencia de electrones, va conectado al otro extremo de la pila. Entonces, esta pila, con sus reacciones químicas que se dan mediante dos, por ejemplo, elementos, hay varios tipos de pilas, pero una de las más usadas es de carbón y zinc. Entonces, genera un voltaje. El voltaje no es más que una fuerza que hace que se impulsen los electrones en el circuito. Entonces, como hay un voltaje, lo que va a suceder es que la corriente eléctrica se va a ir desplazando por el circuito, por ejemplo, del polo negativo, va a avanzar por el conductor, los electrones van a ir recorriendo el conductor, van a pasar por el foco, lo van a encender, va a seguir la electricidad y va a regresar al polo positivo. ¿Y esto por qué sucede? Porque como en un extremo hay más electrones que en el otro, pues recuerden que la naturaleza busca el equilibrio y por lo tanto en la parte positiva para buscar el equilibrio van a necesitar llegar electrones a la parte positiva. Entonces por eso va a estar en constante movimiento esos electrones para poder equilibrar el circuito. Entonces en esta pila se van a estar generando reacciones químicas y va a llegar un tiempo en que se va a agotar la pila y pues sabemos que cuando se agota una pila, pues ¿qué sucede? Pues ya no la podemos usar, al menos que sea una pila recargable, pero eso es para otro tema. Pues como les dije, la electricidad para que sea útil debe de ser dinámica. Entonces, debe de haber una fuente que genere esta electricidad, por ejemplo, las pilas.
Y las pilas nos van a ayudar a estar renovando constantemente las cargas eléctricas para que la capacidad de trabajo no se pierda al poco tiempo. En el año de 1799, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica y descubrió que mediante reacciones químicas pueden restituirse de manera constante las cargas eléctricas. Es decir, al decir constantemente las cargas eléctricas es que en un extremo va a haber más electrones que en el otro y pues va a haber una, pues como les digo, circulación de electrones. Aquí podemos ver una pila eléctrica y en la imagen derecha un interruptor de red eléctrica. Bueno, las pilas eléctricas son portátiles, significa que nosotros las podemos usar donde sea, en la casa, en el trabajo, o sea, llevarlas a donde quieramos, ¿no? Pero, a diferencia, la energía eléctrica de red, la red eléctrica, es un tipo de energía que solamente está en un lado. Ese tipo de energía, la de la red eléctrica, nos las proporcionan, por ejemplo, aquí en México, CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Esa energía pues se genera mediante generadores y es un proceso que tiene que ver con el magnetismo, bueno, electromagnetismo, que luego les hablaré de eso. Aquí pues todos conocemos esto que es un interruptor, un switch, todos los hemos usado. Si nosotros oprimimos este botón, se enciende el foco o se apaga. Entonces, este tipo de energía es de red eléctrica y la podemos poder manipular mediante este interruptor, oprimiendo o desoprimiendo el botón. Y así vamos a hacer que el circuito prenda o apague. Entonces, la diferencia entre este y esta es que la pila eléctrica es portátil y la energía de la red eléctrica es un solo lado. Es decir, ambas nos proporcionan energía eléctrica, una energía eléctrica que se agota, que es la pila eléctrica, y que es portátil, y la otra, la de la red eléctrica, la que podemos manipular mediante este interruptor, es un tipo de energía pues que ahí está, al menos que no paguemos el recibo de luz, se nos corta, pero ahí la tenemos pues. Aquí tenemos un circuito básico. ¿Qué sucede? A medida que circula la corriente eléctrica por el circuito, los electrones que salen del terminal negativo de la batería van a ser sustituidos por la misma cantidad de electrones que pertenecen al conductor. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí vemos que hay una pila con su terminal positivo y negativo. En un extremo de la pila el positivo va conectado a un extremo del foco, el otro extremo de la pila el negativo va conectado a un interruptor como este que está aquí, y el extremo del interruptor va conectado al foco. Entonces, en el siguiente video les hablaré más a detalle sobre los circuitos, esto es simplemente algo así breve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al estar un desequilibrio en una parte más electrones que en la otra, pues va a haber un flujo de electrones. Esto es para buscar el equilibrio, ¿no? Y se van a estar generando reacciones químicas dentro de la pila, pero siempre y cuando el circuito esté cerrado, el foco se va a encender. ¿A qué nos referimos con un circuito cerrado? Pues porque hay es como si nosotros tenemos una manguera, si nosotros tenemos la llave, la manguera conectada a la llave, ¿qué sucede? Pues está cerrada esa circulación. Pero si nosotros rompemos la manguera, no sé cómo puedo explicarme eso. Bueno, a lo mejor en el siguiente video les hablo más a detalle sobre eso. Entonces, esto es todo por el momento. Como les dije, en más videos les hablaré más a detalle sobre cada explicación porque realmente es algo largo de explicar. Todo eso de cómo se genera la electricidad que nosotros recibimos en nuestros hogares. O también cómo es ese proceso químico que ocurre dentro de las pilas. Entonces, en el siguiente video vamos a dar una introducción